Hola, buenas noches. Estamos 6 del 9, ya día 7. Hoy empezamos un poquito ya más temprano, nos acercamos a las 12, que es nuestra hora habitual de lunes a jueves. Vamos a ver si conseguimos durante esta semana llegar a ese horario para que todos podamos descansar un poquito más. Hoy es de esos días que los que hemos nacido en Barcelona y conocemos bien Barcelona son de esos días de calor, de esos días que está nublado y hay la calor y humedad que se te engancha por todos lados, pero a pesar de todo todavía sobrevivimos. Vamos a decir los titulares del día, que empezaremos obviamente hablando del Consejo General del Poder Judicial, de las palabras de Lesmes, hablaremos también un poco de la Fiscalía, luego nos iremos a esa guerra entre PSOE y Podemos, cada vez más manifiestamente clara. Las encuestas, sin lugar a dudas, ayudan a que esa guerra se recrudezca. Luego iremos a uno de los abandonados por el presidente, Ábalos, que ha vuelto a aparecer y ha dicho cosas, bueno, tampoco muy interesantes, porque el hombre, cuando lo hemos visto y nos hemos tragado toda la entrevista que ha tenido esta tarde, hay que reconocer que parece que no sea una persona precisamente brillante, vamos a decirlo así. Balbuceos, dudas, sonrisas picaronas. Debía pensar que estaba ligando en una discoteca, en un bar de lucecitas, porque la verdad, si no, no se entiende. Luego nos iremos a los temas judiciales, que siempre saben que hay cobijo en este programa y que cada vez va a haber más. Entraremos en los personajes oscuros de la democracia, volveremos a insistir en Mónica García y obviamente en Irene Montero, que parece que tienen ganas de hablar ambas. Finalmente iremos a dos detalles, a uno de Underhill, que vamos a reconocer que hoy nos hemos cruzado con él en una conversación en Twitter y nos ha dado por decir, hombre, presidente del Senado, pues seguramente este tío tiene un currículum brillante. Bueno, nos echaremos unas risas juntos. Luego hablaremos, obviamente, aunque sea por un momento, de Puigdemont y de Cataluña. No se preocupen que hoy no vamos a hablar del obispo. Todo el mundo habla del obispo, saben que nosotros intentamos hablar siempre un par de días antes, en este caso 3 o 4 días antes de lo que luego hablan los medios. Hacemos los chascarrillos y al final decimos una cosa. Y lo decimos de verdad, ¿eh? Y aunque hayamos hecho algún chascarrillo y creemos obviamente que el obispo no nos escucha, pero somos de los que, llámenos estúpidos, creemos en el amor. Es muy de ridículo a lo mejor, pero oiga, en serio, que nos parece muy bien que el señor se haya enamorado, que haya decidido que esa es su nueva línea de vida, y en esa línea jamás nos vamos a meter con él. Que hagamos chascarrillos por la gracia de que escribe cuentos eróticos su nueva pareja, que es mujer de musulmán, y que él había salido mucho en la televisión diciendo cosas como la fidelidad, todas estas cosas, el celibato, etcétera, etcétera. Oiga, cada uno es libre de sus actos y esclavo de sus decisiones. Y en eso no criticaremos al obispo, exobispo, perdón. Y miren, nosotros ya hicimos los chascarrillos cuando tocaba, ahora les toca a los medios hacerlos. Oiga, ¿qué quieren que les diga? Cada uno hace las cosas cuando puede. Y a veces algunos lo hacen siempre detrás. Chascarrillos podemos hacer de cualquier cosa. Y en España, curiosamente, estos medios que ahora se ríen con el obispo, hombre, pues entre nosotros, en muchas ocasiones dan para muchas risas, porque son unos personajes a veces tan innecesarios como hablar de estas cosas. En fin, vamos a los temas serios, que el obispo hemos dicho que lo dejamos, ya que cada uno disfrute con lo que quiera, y nosotros vamos a los temas del día de hoy, que creemos que estamos cada vez en unos momentos más importantes, en unos momentos más serios. Y hoy, en inicio del curso judicial, pues el Lesmes, el presidente del Consejo General Judicial, pues en pocas palabras, ha dicho que esto es insostenible, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos que Europa, gracias en buena parte también a muchas hormiguitas que hemos insistido con Europa en decir que esto parecía que era una violación de la democracia, de la libertad de poderes, pues parece que sigue insistiendo en algo que había dicho en los últimos años, lo insostenible de la situación. Ha matizado, curiosamente, sin citarlo obviamente, a Pedro Sánchez, diciendo que las decisiones de los jueces no son nunca revancha. Recordemos que el presidente había dicho que había sido un tipo de revancha el tema de las sentencias del Supremo sobre los líderes independentistas, una frase creemos muy desafortunada, y ha dicho una cosa al final fundamental, y es que la política deje
a la judicatura aparte, porque está claro aparte que es una cosa que debería ser de concepto, porque la separación de poderes precisamente es que la política no se inmiscuye en los temas de los jueces, de la misma manera que los jueces no se inmiscuyen a elegir candidatos políticos. Es algo tan elemental, tan básico lo que ha dicho el presidente Lesmes, que algunos creemos e insistimos que la justicia está más a servicio de los ciudadanos que la política en estos momentos. El poder judicial está más al servicio de todos porque cumple la ley, porque son estrictos en lo que hay que hacer. Y en eso parece que los políticos cada vez se alejan más de la realidad, no solo de la calle, sino de la realidad de las leyes. También han indicado de Fiscalía, aprovechando el acto, que hay que ampliar los delitos de las empresas. Algunos pensamos que estaría bien, que nadie lo niega, pero quizá habría que empezar a pensar en los delitos de los políticos, señores fiscales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, todos aquellos que hayan gestionado o hayan tenido hasta una pequeña empresa, saben que cuando llegan los problemas y uno, por ejemplo, acaba en concurso de acreedores, lo que eran las suspensiones de pagos, puede exigirse la responsabilidad de la inhabilitación. Y a lo mejor resulta que ha sido por circunstancias extrañas, yo qué sé, le han robado, ha tenido un mal año, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima en muchos casos han quedado arruinados. Pero los políticos, ya lo saben, pueden llevar a lugares, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, a la ruina total, al desastre total, a la pérdida total del mercado turístico. Y los responsables se van como si nada hubiera pasado. Quizá la Fiscalía debería investigar también a los políticos y crear delitos como mala gestión que se hace en la empresa privada, que se haga en la empresa pública. Si un presidente del gobierno deja al país peor de lo que cogió, ejemplo Sánchez, ejemplo Zapatero, oiga, estamos hablando no de cientos de miles de euros, como podría ser un concurso, o incluso de 1, o 2, o 3, o 10 millones de euros. No, estamos hablando de cientos de millones de euros de delito. Y en muchos casos, además, que se lo han llevado al bolsillo. Y no solo hablamos de presidentes, hablamos de ministros, hablamos de secretarios de Estado y hablamos de altos cargos. Quizá la Fiscalía sí que debería tratar estos temas con más seriedad y olvidarse un poco de las empresas privadas, que al final, no lo olvidemos, son las que crean riqueza y permiten que los políticos vivan, sobrevivan y que los fiscales cobren a final de mes. Porque los fiscales cobran a final de mes, nadie se olvide, no por la labor del quien los ha nombrado o la oposición que han sacado, no, señores. Cobran a final de mes porque las empresas privadas se esfuerzan y muchos empresarios, que lo sabemos, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, son las 12 de la noche y están trabajando al mismo tiempo que escuchan el programa. Porque esa es la realidad de este país. Los empresarios, los autónomos, son los grandes maltratados y son los que encima la Fiscalía se preocupa por ellos, a ver si se han llevado 5 euros o 5.000 euros, cuando quizá deberían preocuparse por qué un político, por ejemplo, da siempre los contratos a la misma empresa, o por qué un gestor de la política, un alcalde, por ejemplo, lleva a números rojos a su ayuntamiento cuando nunca los había tenido, o por qué una alcaldesa, hablamos por citar el caso más claro de Barcelona, hunde la reputación de la ciudad, hunde el turismo en la ciudad y encima se va cobrando más que nunca y nadie le levanta la voz. Señora Fiscal General, señora Lola, espabile. Sabemos que no vive en la realidad desde hace muchos años, sabemos que vive en fantasías. No entraremos en detalles, como entra otra gente a hablar sobre sus fantasías, pero la realidad es que centre a los fiscales, que muchos son buena gente, en que investiguen la realidad del país. Y la putrefacción actual en este país no son las empresas, señora Fiscal General. Sois, y decimos sois, los políticos. Sois los políticos los que corrompéis el sistema, sois los políticos los que robáis, sois los políticos los que gestionáis mal, porque ¿saben la diferencia? Que los políticos en este país no responden con su patrimonio. Y cualquier empresario que se equivoque sí que responde con su patrimonio, arriesga todo lo suyo, mientras los políticos, da igual que, perdón la vulgaridad, pero hemos venido más temprano, pero sigue ya siendo tarde, sois la basura que prostituís el estado de bienestar.
Y eso es algo innegable y debería haber muchos más medios de control a los políticos que a las empresas. Y ejemplos que alguno dirá, bueno, no dirá porque quien conoce el programa y ha efectuado gestiones con el portal de transferencia se dará cuenta que son la misma basura que todos. Y algunos creemos que todos los funcionarios del portal de transparencia deberían ser encausados por el delito de no responder a los ciudadanos. Pero es que los mecanismos de control que supuestamente se tienen son falsos. Nos hacen sentir aquella sensación de control que realmente no existe. Y ante todo eso, apelamos a lo que decíamos otro día con el equipo Zulú y seguimos insistiendo en lo mismo. Hay que apelar a la calma, al diálogo, al insistir en los errores que tienen los políticos, porque al final, aunque sea uno o dos, se les caerá la cara de vergüenza, y si no, y ahí está el discurso de hoy de Lesmes, ya vendrán los jueces a ponerlos en su lugar. Y el lugar de muchos políticos, no lo olvidemos nunca, no es otro que la cárcel. Duro, pero real. La política es la gran prostitución de este país junto a los medios de comunicación. Y en democracia, cuando te falla los medios que deben ser el cuarto poder y cuando te fallan los políticos que deben ser quienes gestionan la realidad de un país, se convierte todo en un pequeño gran problema. Que no nos venga con risas la Lola, que seguramente debe tener muchas cosas a esconder, y que se dedique no a las empresas, sino a los políticos, que son el verdadero cáncer de este país y son la verdadera vergüenza de la democracia joven que tenemos desde hace apenas 40 años. Dicho todo lo cual, confiamos profundamente en el Consejo General de Poder Judicial y en los jueces de este país, que son miles, y lo hemos dicho en alguna ocasión. Claro que puede haber 1, 2, 3, 25 jueces que actúan a órdenes de partidos, pero al final, cuando los temas judiciales llegan a un juez normal, este actúa siguiendo la ley. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el caso de la salida de Gali del Frente Polisario, donde la Abogacía del Estado está defendiendo a un jefe de gabinete como si fuera la vida con ellos, sabiendo que ese jefe de gabinete no actuaba de forma individual, sino actuaba según directrices de la ministra, que solamente eran según directrices del presidente del gobierno o de su jefe de gabinete en aquel momento, Iván Redondo. Y esa es la realidad, que los jueces no se amilanan y los jueces son libres para seguir el camino y encausar a quien toque. A diferencia de los políticos que tienen una organización totalmente pautada, vamos a decirlo así, los jueces defienden su propio juzgado y sus propios casos de una forma personal y en la mayoría de casos, diríamos en la casi totalidad, ovejas negras, a ver los haylos, sino que le pregunten a Garzón, por ejemplo, son gente honrada, profesional y gente que nos merece todo el respeto, tenga decisiones que consideremos adecuadas o no. Para eso ellos son los profesionales y nosotros, ya lo hemos dicho alguna vez, sabemos de judicatura lo que podemos saber, pero no somos los expertos, que ellos son de una forma ecuánime y sinceramente creemos que responsable. Vamos a ver dónde llega esto el Poder Judicial. Europa sigue preocupado mirando a España porque no acaba de entender esa capacidad de los políticos de romper la separación de poderes, algo básico en democracia desde hace un par de siglos. Aunque algo básico parece que cuando haya un gobierno de coalición se entiendan, el PSOE y Podemos en este caso, y parece que eso cada vez se está resquebrajando más. Ya era curioso que cuando estaban Iglesias y Sánchez, la armonía parecía el pan de cada día. El momento de genuflexión que efectuaba Iván Redondo de puente entre los dos era fenomenal y parece que ese ambiente empieza a desaparecer. Obviamente, Redondo no está, Iglesias no está, está Yolanda Díaz, la Trimaster, y por el otro lado empieza a levantar la cabeza un poco nuestra amiga del sofá, Calviño, que parece que hay días que se levanta con un pie y otros días con otro. Y ahora el enfrentamiento viene sobre el salario mínimo interprofesional. Según Podemos, ha de ser retroactivo, según Calviño, no ha de existir prácticamente. Según la COE dice que el año que viene. Los sindicatos dicen que es poco.
Al final, fíjense el detalle, algo que en teoría va para favorecer a los españoles, digámoslo así, si fuéramos conceptualmente correctos, y al final va a significar la subida de los pagos de los autónomos mensualmente, unos 12 euros, la subida de las cotizaciones de las empresas, al final, para que suban 4 o 5 euros los salarios de los trabajadores, que prácticamente ninguno está en ese rango tan pequeño. La realidad es la que es, los políticos siguen en su guerra, las encuestas, lo hemos dicho, sirven para alimentar esa guerra. No se entiende en el PSOE que ellos caigan casi un 20%, pero que Podemos solo caiga un 35%. Consideran que el desastre tienen que pasárselo a Podemos y que Podemos debe caer todavía más en sus cifras según las últimas encuestas y ellos menos. Recuerden, fuentes del PSOE siempre dicen que ellos van a agotar la legislatura y nosotros decimos que nos van a dar el Pulitzer por este programa. Ironía, toda la que quieran. Solamente es más fácil que nos den el Pulitzer a nosotros. Obviamente el Ondas nunca nos lo van a dar, ya lo saben, nosotros no somos del gremio prostituido, no tenemos precios para nuestros servicios como tienen otros y la realidad es la que es. Por imaginación, el gobierno sigue teniéndola como si a veces no pasara nada, están alejados de la realidad de una manera tan clara que hay cosas que no se acaban de entender. Ustedes imagínense que tengan una relación personal, vamos a decirlo así, con un amigo, una amiga, no estamos hablando de relaciones íntimas, obviamente, relaciones personales de amistad. Y resulta que ese amigo, porque se han llamado amigos 1000 veces, y hablamos de Sánchez y Ábalos, pues un día decide llamarle el mismo día que le va a despedir. Imagínense que tiene una relación laboral y dice, oye, Ábalos, que te quiero fuera, que ya no te quiero. Y dices, bueno, si hay amistad, vamos a la parte humana, si hay amistad, lo normal es que al día siguiente llames al amigo y le diga, oye, ¿cómo estás, Ábalos? ¿Cómo te encuentras? O que el amigo llame, hola, Sánchez, o hola, presidente, porque creemos que le llamaba presidente, ¿cómo estás? Pues resulta que, como ha confirmado hoy en una entrevista en serio, algunos hemos tenido la oportunidad de verla, y realmente les recomendamos que no la vean, porque es la antítesis de la comunicación, el señor Ábalos. Es algo así como, parece un monstruo sexual, digámoslo así, parecía que estaba más mirando, perdón, la vulgaridad, las tetas de la presentadora que otra cosa, de las dos presentadoras que había en este caso. Y era una sensación de estar ligoteando y dices, ¿y este fulano ha sido ministro de algo? En fin, la realidad es que ha confirmado y ha confesado que no habla con el presidente desde el día de su despido, que hablamos de más de un mes ya. Según parece, la amistad no era tan importante. Recordemos que Ábalos fue uno de los que subió a Sánchez al estrellato y parece confirmar eso que ya hemos dicho con la salida también que se ha confirmado o ha dado su última rueda de prensa hoy a Diana Lastra, el lastre del presidente, que como hemos hecho, algunos piensan que es una broma, pero lo decíamos en serio, quizá aprovecha ahora la salida de la portavocía para acabar el bachillerato, creemos que sería importante tener unos estudios que la dignifiquen un poco, porque está claro que es capaz de entrar en una eléctrica, en el Consejo de Administración, como si nada, porque sería el sumum de la sinvergüencería, pero bueno, en este país hemos visto de todo. Pero la realidad, ¿dónde íbamos? Que confirman que Sánchez se ha acostumbrado a traicionar, a apuñalar a aquellos que llama amigos. Y eso nos lo decían el otro día en una conversación de esas interesantes que teníamos. Nos decían algo así como, preguntamos, y claro, cualquiera se fía de él. Y decían, claro, es que al final hay tantos casos ya, tantos cadáveres en el camino, que por muy encantador que pueda ser Sánchez en una reunión 1 a 1, parece que no acaba ya de generar tanta confianza como antes. Y esa es la realidad que parece cada vez más clara. Salida. Recuerden, y esto es importante para todos ustedes, cuando hablamos de apelar a la calma, fíjense lo que ha pasado en los últimos meses. Se nos han ido iglesias. Todo este año, acuérdense, todo este año ha pasado, este año que decían algunos que no, que esto iba a ser la continuidad y el gobierno iba a llegar sin problema de aquí 3 años, nosotros decíamos, no, esto se erosiona poco a poco y sigue erosionándose. Pues fíjense qué ha pasado este año. Se ha ido Iglesias, se ha ido Redondo, se ha ido Ábalos, se ha ido Calvo, se ha ido Lastra. Hombre, conociendo el equipo de Sánchez,
Esto es como si el Barça se va, y digo el Barça por decir un equipo conocido, Messi, Neymar, Griezmann, etcétera, etcétera. Al final, ¿alguien cree que ganará la Liga? Si tenemos unas ministras de medio pelo, que alguna hemos visto hoy en una emisora de radio haciendo el ridículo constantemente, diciendo dogmas, como si esto fuera hace 40 años. Las vamos a ver, como nos decía el equipo Zulú, en desayunos de estos que se hacen muchos en Madrid, informativos, donde hay preguntas crueles, pero reales. En sesiones de control, y vamos a ver qué ínfimo nivel tienen, que alguna, y esto ya lo decimos como información, algunas han dado cuenta de su incapacidad manifiesta y la tienen escondida. Hagan un repaso a todos los nuevos ministros y se dan cuenta que hay alguna que casi no ha salido fuera del primer día, porque son conscientes de que cuando abra la boca, la cagará. Y esos son los que iban a hacer de pantalla a Pedro Sánchez. Hombre, va, echémonos unas risas. Al final vamos a tener que volver al tema del obispo para echar más risas, pero la realidad es que lo del gobierno es menos cachondo que lo del obispo con la escritora de cuentos eróticos. Al final, la realidad supera a la realidad catalana, que ya es muy difícil de decir. Pues claro, si una parte se preocupa ahora de elementos, vamos a decirlo así, de elementos sorprendentes, uno solo tiene que escuchar, por ejemplo, nuevamente a Montero, que insiste, Irene Montero, la madre de los hijos de Pablo Iglesias y supuestamente ex pareja de Pablo Iglesias, que vuelve a insistir que las españolas y las afganas están bajo el mismo sistema de yugo. Hombre, no sé. Hoy hemos visto unas imágenes de Afganistán. Saben que hemos decidido o hemos pensado, lo hablamos ayer, intentar aunque sea 10 segundos hablar cada día de Afganistán, aunque sean anécdotas, que ya sabemos que son complicadas. No haremos las duras, haremos las que son duras, pero que conceptualmente se entienden en ese sistema, se entienden, no quiere decir que las compartamos, obviamente. La separación en la universidad de los hombres y las mujeres por un lado. Hombre, no sé si Irene Montero cree que la Universidad Española debía ir muy poco a clase realmente, porque creemos algunos que no se separan ni en la universidad ni en los ciclos anteriores. En fin, lo de Irene Montero parece aquellos ataques que tiene radicales de feminismo cuando una se siente abandonada por el sistema. El sistema en Podemos ya sabemos quién es, con lo cual no haremos ironía sobre este tema. Es el sistema al botón nuclear y es todo lo que quieran imaginar en ese partido. Pues parece que la mujer se ha sentido defraudada, debía pensar que había encontrado no al macho alfa, sino que había encontrado el botón de la solución de su vida, que obviamente le ha solucionado la vida. El salto de cajera, ministra, es algo importante, incluso psicológicamente, que creemos que no sabe asumir. Y a veces se le va la lengua en cosas que simplemente se convierten en tonterías. Aunque el récord de tonterías hoy lo tenemos en la médica madre, que nos ha dicho alguien, graciosamente, no diremos quién, nos ha pasado un tuit durante el día de hoy privado diciendo, médica madre, una mema. Y dices, hombre, decía, unos tienen el MoMA, en Madrid tenemos la mema. Realmente algunos pensamos que tenemos a la ameba, pero bueno, eso es otra historia. Realmente ha dicho que el problema de la luz debería algo así como solucionarlo Ayuso. Y dices, joder, ¿qué pinta Ayuso en ese berenjenal? Realmente, cada vez que abre la boca alguna persona, la médica madre, la madre sin pareja, etcétera, etcétera, uno piensa y dice, pero ¿de dónde ha salido esta panda de, de gente rara? Y vamos a decir un taco, pero no lo diremos, no vayan a censurar el programa. ¿Dónde ha salido esta gente rara? ¿De qué mundo ha vivido? Porque, hombre, culpar a Ayuso, mira que la puedes culpar de cosas, yo qué sé, algo habrá hecho mal en su vida, seguramente. Pero culparla del tema de la luz, hombre, pues parece cuanto menos un discurso para subnormales, que deben ser los que votan estos partidos, porque quien se crea esto realmente no tiene ni una inteligencia mínima, no tiene ya ni la mema, ni la meba, ni nada, porque realmente es que no se acaba de entender que estos discursos tengan cabida en un país democrático. La verdad, uno se sorprende y uno cuando mira un poco más dentro se da cuenta de que son personajes insulsos, son personajes sin criterio. Hoy nos hemos cruzado, curiosamente,
con el presidente del Senado por Twitter, con Underhill. Yo voy a admitir que no sabía quién era, lo digo con toda la seriedad del mundo. Me sonaba el nombre, me sonaba de algún tuit de hace años, pero entre nosotros desconocía que era el presidente del Senado. Llámenme incompetente, si quieren, llámenme desmemoriado, no lo sabía, pero se ha cruzado en un tuit conmigo hablando de no sé qué gilipollez y he pensado, ¿y este fulano quién es? Y me he ido a mirar una manía por defecto. Desde que salieron los 3 másters de Yolanda Díaz, siempre he pensado que la mayoría de políticos que están a la sombra de Sánchez deben tener un currículum tan miserable como el propio Sánchez, inventado. Recuerden cuando era portavoz en Bosnia y no era más que un miserable asesor, metido curiosamente por su familia, no lo olvidemos, no por sus competencias, con un inglés macarrónico, digámoslo así de claro, que hacía que era bastante ininteligible, según nos decían fuentes conocedoras de aquellos años, porque al final todos nos conocemos. Pues la cuestión, nos hemos cruzado con un tal Underhill, presidente del Senado, y hemos dicho, vamos a ver qué ha hecho este hombre, seguro que es un tipo brillante, no sé, seguramente másters, estudiante, tal, hostia, resulta que el fulano empezó a trabajar en el ayuntamiento de Burgos, en un pueblo, no en el ayuntamiento, en el valle, no me acuerdo el nombre, habiendo nacido en Baracaldo. Se ve que se fue a Burgos de pequeño, como alguien nos ha comentado, supongo tenía miedo de aquella época complicada y se fue al norte de Burgos a vivir. Y había trabajado ya desde los 21 años en el ayuntamiento, había estudiado maestro, suponemos algo que yo he dicho irónicamente, pero yo entiendo que los maestros, no hablamos de licenciados, hablamos de los maestros, aquel título que creo que ya no existe, el título de maestro, eran vocacionales. Pues no, él supuestamente acaba la carrera, porque empieza con 21 años a trabajar en el ayuntamiento, de concejal obviamente, no se piense que va a trabajar de limpiabotas, y de ahí no ha abandonado la carrera política, siempre ha habido lo mismo. Curiosamente, en algunos currículos que aparecen en algún medio, lo citamos, Economía Digital, que tiene una sección de sueldos públicos, habla de que el señor admite que dio clases, ojo el tema, particulares durante 8 años para ganarse la vida, porque según parece el concejal no se la ganaba bien. Y claro, y diciendo eso hemos pensado, hombre, suponemos que siendo un socialista de pro, de estos de verdad, supongo que cuando dio clases particulares, según parece de solfeo, por lo que ponía o algo parecido, se daría de alta de autónomos. Le hemos preguntado y se imaginarán cuál ha sido su respuesta. Silencio, silencio, silencio. La verdad, creemos algunos que cuando debió dar clases particulares lo debía hacer en negro. Y queda muy feo que el presidente del Senado haya trabajado, según su propio currículum, casi 8 años en negro. Y luego de ahí a la política, a cobrarse y a ganar bien la vida. Hombre, pues con esta gente se imaginarán que es muy difícil construir un país. Porque si tenemos un presidente que miente en la tesis doctoral, que miente en su currículum, tenemos una presidenta del Congreso que ya informamos, que miente en su currículum, la camarera del Nick Habana en Barcelona, y no por faltar respeto a los camareros del Nick Habana, sino por faltar respeto de la historia real que había detrás. Secretaria de un líder socialista, digámoslo así de claro, con todas las implicaciones que cada uno puede imaginarse. Tenemos al presidente de la otra institución, del Senado, trabajando en negro durante muchos años y sin ninguna experiencia profesional. ¿De verdad ustedes creen que tiene que salir el presidente del Consejo General del Poder Judicial y decir algo serio? Lo que debería hacer es reírse delante de ellos y decir, pero ustedes son unos miserables, porque el Poder Judicial al menos tiene unos estudios y tiene una formación y defienden la independencia del poder. ¿Pero qué van a defender los otros? Sánchez, Casado, no olvidemos a Casado, que lo echaron de la universidad cuando hacía Derecho, y luego aprobó cuando era ya de las juventudes del PP, aprobó en 2 años lo que no había aprobado en 4 años, o en 1 año me parece, en una universidad de medio pelo donde le aprobaban los cursos, aprobó más créditos en 1 año, vamos, que el último mohicano matando a indios en toda su vida. Esa es la realidad de la clase política actual de este país, y así nos va. Con esta gente no sé qué se pretende hacer, pero lo que está claro que podría cundir el desánimo, pero lo que ha de cundir precisamente es el ánimo y las ganas de decir, coño, hay que
trabajar para echarlos de una puta vez. Esa es la realidad y el ánimo que todos debemos tener desde la calma y no perder las formas. Y ahí vemos que hay acciones judiciales que siguen en su curso. Hemos dicho que había una sección dedicada a los juzgados, como prácticamente cada día, muchas de Podemos. Hoy tenemos dos temas importantes. Uno, que Vox está preparando ya la denuncia contra algo así como, creo que se llama Soy una pringada. No sé bien quién es, esa señora que salió en el programa de Rufián y que luego se han cagado en las bragas uno y en los calzoncillos Rufián, o al revés, ella en los calzoncillos y Rufián en sus bragas, porque al final no sabemos exactamente la compostura de ambos. Retirando el programa, pues Vox ha decidido obviamente que hay que tirar adelante, y tiene toda la razón. Esos ataques a la democracia, esas amenazas constantes, deben ser investigadas por el juzgado, y no vale solo retirarlo, porque esto es como decir, oiga, le pego un tiro en la cabeza. Imagínense esos comandos de ETA, que por suerte ya no existen, que pegan un tiro en la cabeza y al cabo de 2 horas dicen, coño, no quería hacerlo. Oiga, pero usted ha hecho el delito, pague por el delito. Y es un delito, creemos, grave de amenazas a un partido democrático. En este caso, a dos, a PP y Vox. Y por otro lado tenemos que ha pedido explicaciones con toda la lógica. En este caso, Cayetana, la diputada del PP, a la ministra Yolanda Díaz sobre su prólogo del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848. Nos lo ha recordado ya alguien que habíamos dicho erróneamente, habíamos confundido con la Revolución Rusa al 17, obviamente el manifiesto es anterior, pidiendo explicaciones a la vicepresidenta. Suponemos que el Josep Vendrell, que todos los que están en este programa saben quién es ese fulano que nos contesta en el portal de transparencia con un copia y pega, tendrá que pasarse otra noche sin dormir pensando qué respuesta hará a la diputada Cayetana. Pero va a ser divertido la respuesta, porque cada vez que abre la boca o escribe algo, Yolanda Díaz confirma por qué la echó, aunque ahora estén intentando, que nos ha hecho mucha gracia en algún medio decir que va a intentar importar el modelo gallego a España, y de coño, el modelo gallego de 12-0, de puta madre, que lo importe mañana. Porque Yolanda Díaz, recordemos, en Galicia fue expulsada por Beiras, un señor, nos guste o no nos gusten sus ideas políticas, pero un señor y un caballero de la vieja guardia, por no asumir que su asesor principal fue investigado en el 2009 por pederastia, como hemos explicado en más de una ocasión, y ella lo mantuvo a pesar de las investigaciones y echando a miembros del Partido Comunista Gallego para proteger a su protegido. Nos recuerda un poco a Laura Borràs y al señor ese que traficaba con cositas blancas. Y luego en el 16, hablamos de memoria, o en el 15, entró la policía al propio Parlamento gallego a detener a ese asesor principal de Yolanda Díaz por tener fotos de niños en los ordenadores del Parlamento gallego. ¿Y saben qué hizo Yolanda Díaz? Se cayó, le intentó colocar el muerto a Beiras, y Beiras, que tendrá muchos defectos, los que conocemos un poco Galicia sabemos cómo es el personaje, pero tiene una mala hostia que se la pueden imaginar, tiene una mala hostia gallega, celta, de me cago en tu puta madre, hablando en plata, la largó de Galicia y nunca más volvió. Y esa es la realidad que no explicará ningún medio, porque están todos pendientes de que abrir la boca para que les echen dinero o cosas blancas. No sabemos a veces qué es lo que desean más, pero esa es la realidad que tenemos. Y no vamos a irnos sin obviamente hablar de nuestro gran amigo Puigdemont, el amigo de los rusos, el amigo de toda esta gente extraña, que ya decíamos el otro día cuando empezamos a hablar del tema del obispo, que hemos dicho que no vamos a hablar, y hemos hablado 3 o 4 veces al final, que decíamos que podrían hacer un buen sainete entre el Puigdemont, el ruso, el obispo, la escritora de cuentos, y formaban, bueno, la espía que consiguió sacar la información a Puigdemont en el 92, y da para una novela. ¡Fua! Cataluña da para una novela exitosa, pero en Hollywood da para un guión que seguramente lo llevas a Hollywood y te dicen, esto es tan
falso que no nos lo podemos creer. Y dices, no, que es verdad, que el presidente de una región de España había filtrado a una agente de los servicios de información los datos de todos los malos que eran sus amigos y se tuvo que largar, pero luego volvió, engañó al que era candidato del partido en Girona, le envió cartas amenazantes y etcétera. Todo esto lo pueden leer por internet, quien tenga ganas de perder el tiempo, digamos la verdad. Y luego volvió, que lo tenían en el Parlamento catalán, sobraba siempre un diputado y lo enviaban a la zona de abajo al lado de los lavabos, su despacho, porque nadie lo quería ni ver. Y luego acabó de presidente y luego, claro, como valiente parece que no ha sido en toda su vida, pues se metió en un maletero de coche y se fugó. Como diría Piqué, se fue. En vez de quedarse, se fue en este caso. Parece Laura Pausini, que se fue. Verán que nos estamos volviendo muy clásicos y muy adultos. La realidad, pues Puigdemont, que dice que hay que tener claro en un mensaje al Consejo de la República, donde, por cierto, vamos a decirlo por si alguien nos escucha allí, estamos suscritos. Imagínense, hasta nosotros nos hemos suscrito para leer chorradas, pero bueno, para que vean la calidad que tiene y el control de la gente que está suscrita a ese Consejo de la República, a las informaciones, no, obviamente no pagamos, más faltaría, tampoco es que somos gilipollas. Pues la realidad, que ha dicho en un mensaje que hay que ir a la confrontación por España para lograr la independencia. Claro, y no ir a la mesa, que en teoría será la semana que viene, donde parece que Esquerra va a ir. Claro, Esquerra se está buscando solucionar la vida. Dice, oiga, nos han soltado nuestro líder, podríamos decir, mesiánico de Junqueras, y claro, somos tan tontos. Siempre lo decían los de Convergencia, hay que recordarlo. Esquerra siempre han sido los tontos útiles de Cataluña, lo fueron en los años 30 y lo siguen siendo ahora. Y la realidad es que tenemos a Junts per Cat alocado diciendo la confrontación, la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, intentando evitar acabar en la cárcel por sus troceos de contratos, Puigdemont intentando como loco no acabar volviendo con los ratoncitos, Esquerra intentando pactar con Sánchez, que sabe que necesita Esquerra para los presupuestos y le va a dar lo que sea, y al final los catalanes, entre nosotros, el próximo sábado 11 de septiembre, que nos importa un carajo. Yo lo he explicado alguna vez, y es una anécdota muy personal, pero recordarán que el 11 de septiembre es la Diada de Cataluña, también había sido el golpe de Estado contra Pinochet, pero desde el 2001 fue el atentado a las Torres Gemelas. Es decir, hasta en eso la historia parece que nubló a Cataluña y la convirtió en segundona, en algo que no interesa. Y algunos personalmente lo hemos dicho alguna vez, ese mismo día, el 11 de septiembre, nació nuestra primera hija, con lo cual se imaginarán que nos la suda, perdón la vulgaridad, 3 pollas, la Diada, el independentismo y la madre que los parió a todos. En fin, veremos a ver este 11 de septiembre si esa llamada a la confrontación de Puigdemont con agentes rusos o sin agentes rusos, con el señor Alay que se ha hecho famoso, que atendiendo al Código Penal 592, recordamos, quien quiera mirárselo, podría caerle entre 4 y 8 años, obviamente, y aquí volvemos al enredo de siempre. No sé si se acuerdan de esa serie de los 80, se llamaba Enredos, en la serie americana, que al final era todo un lío. Pues esto parece España a veces. Pues claro, dices, eso que ha hecho el señor Alay de contactar con servicios de información rusos para putear a España, etcétera, ¿es delito? Sí, se llama delito de traición, artículo 592 del Código, también el 581, que podría, depende de la información que haya pasado, ser atendido, que se va a casi 20 años de cárcel. En el 592 solo se va entre 4 y 8 años de cárcel. Pero claro, para eso la Fiscalía debería hacer algo. O, y aquí abrimos la puerta, algún partido, y aquí decimos con nombre y claridad, que podría ser Vox, porque si esperamos que sea el PP nos vamos a esperar sentados, que denuncie ese tema cuando investigue más el juez. Y acabemos con ese mano derecha de Puigdemont también, mirando ratoncitos o fugado en otro maletero en Bruselas. Porque al final la historia de estos valientes independentistas se resume a conseguir una república de 7 segundos y a huir en maleteros como ratas, humillando cualquier pasado noble de Cataluña. En definitiva, hemos empezado esta semana fuertes, hemos empezado esta semana con muchos temas.
seguimos apelando, y lo vamos a hacer prácticamente todos los días, a la calma, a la tranquilidad. Las cosas se están erosionando por ellas mismas. Nosotros vamos a continuar intentando bajar cada vez más a un horario más cercano a las 12. Hoy estamos un poquito más allá, pero vamos a intentar cada vez acercarnos más a las 12 para que todos podamos descansar, relajarnos, porque vienen días complicados donde la información va a ser cada vez más extensa. Como siempre, tener el Patreon, el canal La Transferencia, y como siempre decimos, seguimos.